Apreté el gatillo y el disparo resonó como un trueno en la Catedral de Sevilla. Pero la bala no alcanzó a Carlos, en su lugar. Rebotó en una estatua de mármol y se clavó en el pecho de mi hijo Miguel, que jugaba inocente a mis pies. En ese instante, juré que el infierno no era un lugar, sino el vacío que dejó su cuerpo inerte en mis brazos, mientras la sangre teñía el suelo sagrado de rojo. Y yo, el padre devoto, me convertí en el verdugo de mi propia sangre. Y entonces, entre sollozos ahogados y el eco de sirenas lejanas, Elena, mi esposa traidora, susurró un secreto que me heló la sangre. Miguel no era tuyo, Javier. Nunca lo fue. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida en Sevilla era un tapiz tejido con hilos de sol y pasión, como las calles empedradas del barrio de Santa Cruz que serpentean entre patios floridos y el aroma eterno de Azahar. Tenía 38 años cuando todo comenzó a deshilacharse, pero para entender el nudo que me estranguló, hay que retroceder a aquellos días en que el mundo parecía un regalo divino. Elena y yo nos conocimos en la feria de abril. Ella con su vestido de lunares rojos flameando al ritmo de las sevillanas. Yo un ingeniero civil construyendo puentes sobre el Guadalquivir, soñando con estructuras que duraran eternamente. Nos casamos en La Giralda, bajo el cielo naranja del atardecer. Y un año después nació Miguel, nuestro milagro de ojos verdes y risa contagiosa que llenaba la casa de la calle Mateos, gago como un río desbordado. Carlos era mi hermano de armas, el amigo que compartía mis confidencias en las tabernas de Triana, donde el cante hondo rasga el alma como un cuchillo. Éramos inseparables desde la universidad en Granada, él, el carismático vendedor de vinos que conquistaba mercados con su sonrisa ladeada, y yo, el pragmático que calculaba riesgos. Juntos habíamos sobrevivido a la crisis del 2008, cuando las constructoras se derrumbaron como castillos de naipes, y él me salvó de la quiebra prestándome dinero de su herencia familiar. Somos familia, Javier, me decía, chocando su copa de manzanilla contra la mía. Confiaba en él como en mi propia sombra. Pero las sombras ocultan traiciones. Fue una noche de San Juan, con hogueras crepitando en la orilla del río, cuando lo descubrí todo. Elena había insistido en salir con amigas, pero el destino, ese sádico titiritero, me puso en el camino de un mensaje equivocado en su teléfono, esta noche, en el Hotel Alfonso XIII. No me falles, amor. El remitente era Carlos. Mi pulso se aceleró como un motor averiado mientras conducía por el puente de Isabel II, las luces de la Torre del Oro parpadeando como ojos acusadores. Aparqué frente al hotel, ese palacio de azulejos y secretos, y subí las escaleras con el corazón latiendo en las sienes. Los encontré en la suite, envueltos en sábanas de lino egipcio, riendo como si el mundo fuera suyo. Elena, con el cabello revuelto cayendo sobre sus pechos desnudos, y Carlos, marcado por el sudor del deseo prohibido. No grité. No rompí nada. Solo me quedé allí, paralizado, mientras el universo se contraía a un punto negro de rabia. Javier, balbuceó ella, cubriéndose con una almohada, pero él se incorporó con esa arrogancia suya, como si yo fuera un intruso en su propio pecado. Hablemos, hermano, dijo, extendiendo la mano. La aparté como si quemara. Huí de allí, el motor rugiendo por las avenidas desiertas, pero la furia me cegaba. Llamé a Miguel, que estaba con la niñera en casa, y le prometí que volvería pronto. En cambio, los seguí. Los vi salir del hotel, tomados de la mano, subiendo a su coche, un ave reluciente que Carlos presumía como trofeo de sus tratos en Jerez. Aceleré, pegándome a su parachoques, bocinando como un loco poseído. Basta, quería gritarles, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. La carretera a Córdoba se extendía oscura bajo la luna llena,
y en una curva traicionera cerca de Carmona, perdí el control. Mi viejo Seat derrapó, chocó contra el guardarraíl, y el mundo explotó en un torbellino de metal retorcido y cristales volando. Desperté en el hospital de Sevilla, con el cuerpo envuelto en vendajes y el alma hecha trizas. Elena y Miguel habían muerto en el impacto, sus cuerpos, según el informe, irreconocibles. Carlos sobrevivió con fracturas y un trauma craneal, pero yo cargaba con la culpa de un homicidio involuntario. El juez, un hombre de ojos fríos como el mármol de la audiencia provincial, me sentenció a 8 años en la prisión de Morón de la Frontera. Ha destruido su familia por un arrebato de celos, señor Ruiz, dictaminó, mientras la prensa sensacionalista de ABC titulaba El ingeniero que construyó su propia ruina. En la celda, el tiempo se estiraba como una herida abierta. Las noches eran un festival de pesadillas, el rostro de Miguel disolviéndose en sangre, la risa de Elena convirtiéndose en un lamento. Leía la Biblia que un sacerdote me trajo, pero Dios parecía un extraño indiferente. Escribía cartas a nadie, planeando en silencio mi venganza. Carlos, libre tras unos meses de rehabilitación, reconstruyó su vida, se casó con una viuda rica de Córdoba, tuvo una hija, y expandió su negocio de vinos a exportaciones internacionales. Yo lo sabía todo, un compañero de celda, exdetective, me filtraba noticias del exterior por un precio en tabaco. Cuando salí, a los 46 años, el sol de Sevilla me cegó como un reflector acusador. Mi casa en Mateos Gago estaba vacía, subastada para pagar deudas, solo quedaban ecos de risas perdidas. Me instalé en un cuchitril en el Polígono Sur, rodeado de grafitis y el hedor a desesperación, trabajando como jornalero en obras abandonadas. Pero el odio era mi brújula. Juré que Carlos pagaría, no con balas, sino con la misma moneda de la traición, lenta y corrosiva. Empecé a vigilarlo, siguiendo su rutina desde las sombras de los naranjos. Cada mañana, mientras el albaicín de Granada parecía un sueño lejano en mis recuerdos universitarios, me escabullía entre los viñedos de Jerez, donde Carlos había erigido su imperio. Su bodega, Bodegas del Sol Naciente, era un monumento al éxito, paredes encaladas relucientes bajo el sol andaluz, barricas de roble francés alineadas como soldados, y catas exclusivas para inversores europeos que brindaban con Jerez añejo. Él, ahora con canas plateadas en las sienes y una barriga incipiente de burgués, paseaba entre ellos como un rey, su esposa Inés a su lado, una mujer de 50 años con joyas que brillaban como lágrimas falsas. Yo me camuflaba como un fantasma, sombrero calado, barba descuidada, fingiendo ser un jornalero ocasional. Observaba cómo besaba la frente de su hija Lucía, una adolescente de 17 años con ojos verdes que me helaban la sangre idénticos a los de Miguel. Ella era el talón de Aquiles que no esperaba, inocente, con sueños de estudiar arte en Madrid, ajena al veneno que corría por las venas de su padre. En una de esas vigilancias, la vi sola en el patio de la bodega, dibujando en un cuaderno bajo un limonero. Es hermosa, ¿verdad?, me dijo un empleado, ajeno a mi tormento. Asentí, pero en mi mente, ya tejía hilos para enredarla. La venganza no es un fuego rápido, es un veneno que se filtra gota a gota. Mi primer movimiento fue sutil, una carta anónima a Inés, con fotos granuladas de Carlos y Elena en el hotel, acompañadas de una nota: tu marido no es lo que parece. Pregúntale por Sevilla. 2015. La envié desde un buzón en Cádiz, y esperé. 2 semanas después, el escándalo estalló como una tormenta en el Guadalquivir. Inés lo confrontó en público, durante una feria de vinos en el Alcázar. Los gritos resonaron entre los arcos moriscos, y ella lo abandonó esa misma noche.
llevándose a Lucía y la mitad de sus ahorros en una demanda por infidelidad que salpicó los tabloides de El País. Carlos se tambaleó, pero no cayó. Contrató abogados caros, minimizó el affair como un error juvenil, y se refugió en el trabajo. Yo saboreaba cada titular, el rey del Jerez, destronado por un fantasma del pasado. Pero el odio no se sacia con migajas, quería verlo desangrarse. Mi siguiente paso fue acercarme a Lucía. Me presenté como un profesor de arte jubilado, don Manuel, ofreciendo clases gratuitas en un taller comunitario en Triana. Ella mordió el anzuelo. Su pasión por el óleo y los retratos era un bálsamo para mi alma herida. «Pintas como si conocieras el dolor de verdad», le dije una tarde, mientras ella trazaba las líneas de un rostro atormentado, el mío, sin saberlo. Nuestras sesiones se volvieron rituales. Lucía hablaba de su padre con una mezcla de adoración y resentimiento. «Es un mentiroso, don Manuel. Mamá dice que arruinó todo por una aventura». Yo asentía. Plantando semillas, los hombres como él pagan caro sus pecados. La justicia divina no perdona. Ella, con su inocencia fracturada, se abría como una flor al sol, contándome detalles que me armaban como un general, las cuentas offshore de Carlos en Gibraltar, sus deudas ocultas con usureros marroquíes, su miedo a que el pasado lo alcanzara. En secreto, documentaba todo, construyendo un dossier que entregué a un periodista freelance de Diario de Sevilla, un tipo llamado Rodrigo que odiaba a los ricos por principio. El reportaje salió un mes después, corrupción en el Jerez, bodegas del sol naciente. Un castillo de naipes. Detallaba evasión fiscal, sobornos a inspectores de la UE y un lazo con el crimen organizado en la Costa del Sol. Las acciones de la bodega se desplomaron, inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Carlos vendió parte de sus viñedos para tapar agujeros, y su rostro envejeció 10 años de la noche a la mañana. Lo vi en una entrevista televisiva. Su voz quebrada es una cacería injusta. Tengo una familia que proteger. Reí solo en mi habitación. Pero el eco de Miguel me susurró, no basta. Padre. Lucía se distanció de él, mudándose a un piso compartido en Sevilla con becas precarias. Nuestra relación se profundizó, ella me veía como un mentor, un faro en la tormenta. Una noche de lluvia torrencial, mientras pintábamos en el taller, me confesó, a veces sueño con Miguel, el hermano que papá menciona en sus borracheras. Dice que lo mató un loco celoso. Mi pincel se detuvo, el óleo goteando como sangre. Cuéntame más, murmuré. Y ella lo hizo, fragmentos de conversaciones ebrias donde Carlos lloraba por el hijo que perdí en esa carretera. El peso de la culpa en su voz era música para mis oídos, pero también un recordatorio punzante de mi propia oscuridad. El conflicto se enredaba como las raíces de un olivo centenario. La ley me acechaba, un detective privado, contratado por Carlos, rondaba mis pasos, oliendo la ratonera. La sociedad, esa bestia hipócrita de Andalucía, murmuraba en las plazas, el viudo vengativo, el que perdió la cabeza por una puta. Mi familia, tíos en Córdoba que me habían repudiado tras el juicio, me cortó el último hilo de apoyo financiero. Y dentro de mí, la rabia bullía contra la desesperación. ¿Valía la pena destruir a inocentes por un fantasma? Pero el rostro de Miguel, congelado en mi memoria, me impulsaba adelante. Planeé el golpe final, una trampa en la fiesta de la vendimia en Jerez. Invitaría a Carlos a un encuentro reconciliador a través de Lucía, drogándolo con un somnífero en su copa de fino. Y luego, en la euforia de la celebración, lo arrastraría a las prensas de uva, donde el mosto se tiñe de púrpura como la sangre. Imaginaba su pánico, sus súplicas, el crunch de huesos bajo las pisadas. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía otros planes.
La noche de la vendimia olía a tierra húmeda y mosto fermentado, con antorchas parpadeando en los viñedos como estrellas caídas. Lucía me había convencido de asistir como su acompañante honorario. Y allí estaba Carlos, erguido en el estrado, brindando con una copa que temblaba ligeramente en su mano. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez desde el accidente, la suya. Un pozo de miedo y desafío. La mía, un abismo de hielo. Javier, murmuró cuando nos acercamos, su voz un hilo tenso. No esperaba verte aquí. Lucía, ajena al veneno, nos presentó como amigos del arte, y el aire se cargó de electricidad estática. La cena transcurrió en una mesa larga bajo guirnaldas de hiedra, con el jerez fluyendo como un río de ámbar. Carlos intentaba charlar de banalidades, el clima seco, los premios de su última añada, pero sus ojos me escrutaban, buscando grietas. Inés no estaba, el divorcio la había exiliado a un spa en Marbella, pero Lucía charlaba animadamente, describiendo mis lecciones de perspectiva. Saqué la bolsita de pastillas del bolsillo, disimulando con una servilleta, y cuando él se distrajo con un brindis, vertí el polvo en su copa. Por los viejos tiempos, dije, alzando la mía. Bebió, tosiendo levemente, y el plan rodó. Horas después, cuando la fiesta se desmadraba en danzas ebrias alrededor de las prensas, lo seguía el laberinto de barricas. El somnífero lo había doblegado, tropezaba, murmurando incoherencias sobre Elena. Lo siento. Lo arrinconé en una cámara subterránea, el aire espeso con el hedor a levadura y podredumbre. ¿Recuerdas la carretera a Córdoba, verdad? Sí sé. Mi mano en su garganta. Sus ojos se aclararon por un instante, dilatados de terror. Javier. Por Dios, fue un accidente. Yo la amaba. Pero tú nos perseguiste como un demonio. Lo golpeé, el puño conectando con su mandíbula, y el sabor metálico de la sangre me inundó de euforia. Lo arrastré hacia la prensa manual, esa bestia de madera y hierro que aplasta uvas en jugo vital. Miguel pagó por tu traición, gruñí, atándolo con cuerdas de vid. Ahora tú pagarás por los dos. Él forcejeó, balbuceando súplicas. Lucía, piensa en mi hija. Ella te admira. Ese nombre me detuvo. Un latigazo de duda. Destruir al padre era matar a la hija en espíritu, pero el odio era un torrente imparable. Activé el mecanismo, el engranaje chirriando como un lamento. Su grito se ahogó cuando el pisón descendió, y el mosto salpicó mis botas, rojo como la expiación. Pero el clímax no fue mío. Un ruido de pasos, Lucía, atraída por el alboroto, irrumpió en la cámara. Su rostro, pálido bajo la luz de la linterna, se contorsionó en horror al ver a su padre magullado, semi-inconsciente. ¿Don Manuel? ¿Qué? La verdad estalló como una granada. Reconocí el parecido en su mandíbula, el gesto de sus cejas. Eres Javier Ruiz, jadeó ella, retrocediendo. El asesino de Miguel. Carlos, desde su agonía, soltó una risa rota. Dile la verdad, Javier. Miguel era mío. El mundo se inclinó. Lucía huyó gritando, alertando a los guardias, y yo corrí hacia la noche, el corazón martilleando como un tambor de flamenco. Me escondí en los viñedos, ramas azotando mi rostro como látigos de remordimiento. Hijo mío, no, el fruto de su traición, un bastardo que yo había amado como propio. La rabia se transmutó en náusea, había perseguido un espejismo, matado por un fantasma. La policía me cazaba ahora, helicópteros zumbando sobre las colinas como buitres, y el dossier que Rodrigo publicó se volvió en mi contra. El vengador loco ataca de nuevo. Desperté en una cuneta cerca de Ronda, con el cuerpo dolorido y la mente fracturada. Lucía me había delatado, pero no por maldad. En su denuncia, describía mi locura con piedad,
como si yo fuera una víctima más. Carlos sobrevivió, con costillas rotas y un trauma psicológico que lo confinó a una clínica en Málaga. La prensa lo pintaba como héroe sobreviviente de 2 infiernos. Yo, el villano eterno, fui arrestado en una redada al amanecer. Esposas mordiendo mis muñecas como serpientes. En la comisaría de Jerez, el interrogatorio fue un baile macabro. El inspector, un andaluz curtido con bigote gris, me escupió: has cruzado la línea, Ruiz. Esto no es venganza, es terrorismo personal. Confesé todo, menos el somnífero, un detalle que me ahorra la agravante. Pero el juez, el mismo de antes con arrugas más profundas, olió la podredumbre. 10 años más, por intento de homicidio. Y esta vez, sin condicional. La celda en Morón me recibió como una amante traidora, fría, familiar. Allí, en el silencio roto por ronquidos y llantos lejanos, el twist me devoró. Cartas de Lucía, mediadas por un abogado compasivo, revelaron el secreto completo. Elena había planeado dejarme por Carlos meses antes del accidente. Miguel, diagnosticado con una enfermedad genética rara, era el lazo que los unía a Carlos, portador asintomático. Lo había sabido desde el nacimiento. Quería decírtelo, escribió ella en una nota póstuma que Lucía encontró. Pero el miedo nos paralizó a todos. Yo, el cornudo ignorante, había construido mi ira sobre mentiras compartidas. La desesperación se instaló como un inquilino permanente. Soñaba con Miguel, no como hijo, sino como un extraño herido por mi mano. El odio por Carlos se diluyó en autodesprecio. Había destruido 2 vidas por una ilusión. Inés visitó una vez, su rostro endurecido por el botox y el rencor. Eres un cáncer, Javier. Has envenenado todo lo que tocaste. Se fue, dejando un sobre con fotos de Miguel, bebé, pruebas de paternidad que Elena ocultó. Lágrimas calientes surcaron mi rostro por primera vez desde el juicio. Los años en prisión se convirtieron en un exilio interior, donde el tiempo tallaba mi alma como un escultor ciego. Leía vorazmente Dostoyevski en ediciones raídas, Lorca con sus yernos oscuros, buscando redención en palabras que no la daban. Correspondía con Lucía, ahora una joven de 22 años estudiando en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Sus cartas eran puñales envueltos en seda. Perdono tu dolor, Javier, pero no tu acto. Papá camina con bastón, pero vive. Ella exponía sus cuadros en galerías de Triana, temas de traición y resurrección que, sin saberlo, retrataban mi caída. El conflicto sacerdotal se ramificaba como venas en una hoja. Fuera, un podcast viral, Sombras de Sevilla, desenterraba mi historia, con testimonios de vecinos que me tildaban de monstruo romántico. Mi familia, esos primos lejanos en Córdoba, demandó por herencia, alegando que mi locura invalidaba testamentos. La ley, esa diosa ciega, me despojó de lo poco que quedaba, una pensión mínima para exconvictos, devorada por costas judiciales. Y dentro, los compañeros de celda, ladrones de poca monta, yihadistas arrepentidos, me usaban como punching bag verbal, el cornudo vengador. Ja. Pero el verdadero torbellino era interno. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe contra Elena por su cobardía. Toantín contra Carlos por su supervivencia. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por Miguel, el hijo prestado que amé sin condiciones. Escribí un diario, páginas garabateadas en cuadernos de contrabando, confesando el vacío. He matado mi propio corazón 2 veces, primero en la carretera, luego en la prensa. Un psicólogo de la prisión, la doctora Vargas, una sevillana de voz ronca como el duende flamenco, me obligaba a desentrañar el nudo. La venganza es un espejo roto, Javier. Te corta más a ti que al otro. Asentía, pero el reflejo me devolvía un extraño, un hombre que había cruzado el Rubicón por celos.
dejando un rastro de ruinas. Un respiro llegó con la pandemia, ese azote global que coló el mundo en pantallas. La prisión se volvió un limbo de videollamadas borrosas, y en una de ellas, Lucía apareció con noticias que me desarmaron. Carlos, arruinado por deudas acumuladas, vendía la bodega a un conglomerado chino. Quiere verte antes de partir a Portugal, dijo ella, su voz un puente frágil. Acepté, no por piedad, sino por curiosidad malsana. ¿Qué cara pone el diablo al caer? El encuentro fue en la sala de visitas, separados por plexiglas y máscaras. Carlos, encorvado como un olivo viejo, me miró con ojos hundidos. He perdido todo, Javier. La esposa, la hija, el negocio. Tú ganas. Su voz crujía como grava. Le escupí, ganar. He enterrado a un hijo que no era mío. Y por ti, me pudro aquí. Él se inclinó, susurrando. Elena me eligió porque tú eras un muro, Javier. Calculador. Distante. Miguel. Lo supe tarde, pero lo amaba como a Lucía. Lágrimas surcaron su máscara. Perdóname, o mátame desde ahí. Pero salva a Lucía de tu sombra. Salí condicional en 2024, a los 51 años, con un brazalete electrónico que me ataba a Sevilla como un perro. El mundo había cambiado, la Giralda seguía erguida, pero las calles bullían de turistas con mascarillas caídas, y el Guadalquivir lamía basuras de una era posapocalíptica. Me instalé en un albergue para exreclusos en el Cerro del Águila, trabajando de noche como vigilante en un parking. Lucía me visitó, trayendo un cuadro, un autorretrato nuestro, entrelazados en tonos grises y dorados. Somos supervivientes, dijo. La abracé, sintiendo por primera vez un atisbo de paz o tal vez solo fatiga. Pero la cadena de reacciones no cesaba. Carlos emigró a Lisboa, solo, y un infarto lo cegó 6 meses después, dejando una carta para mí. La segunda muerte fue mía, Javier. Tú solo aceleraste lo inevitable. Inés, enterada, me demandó por daños emocionales. Un juicio que me dejó en la calle. La sociedad, voluble como el viento de levante, ahora me ignoraba, un viejo roto, no un villano. La libertad era una ilusión frágil, como el humo de un cigarro barato en las noches de insomnio. Vagaba por el Alcázar, tocando las losas donde Elena y yo nos besamos una vez, preguntándome si el amor era solo un velo sobre la podredumbre humana. Lucía se convirtió en mi ancla. Nos veíamos en cafés de la Macarena, donde el aroma a churros y café solo ahogaba los fantasmas. Ella exponía en una galería de la calle Feria, y su última serie, Heridas Abiertas, vendía como pan caliente lienzos de accidentes borrosos, traidores con rostros pixelados, vengadores con ojos vacíos. Es tu historia, Javier, confesó una noche, mientras compartíamos una botella de tinto en su estudio. Pero la reescribo con esperanza. El conflicto renacía en formas sutiles. Un periodista de El Mundo, olfateando ratings, me contactó para un documental, Venganza en 2 actos. Rechacé al principio, pero la doctora Vargas insistió, habla, Javier. Libera el paz. Acepté, y las cámaras me encontraron en mi cuchitril, contando el hook de mi vida, el disparo en la catedral, una metáfora que inventé para el drama. La carretera maldita, la prensa sangrienta. El estreno fue un huracán, debates en tertulias de Canal Sur, donde feministas me tildaban de machista tóxico, y psicólogos de víctima de un sistema patriarcal. Mi rostro, envejecido y surcado, se volvió meme, el cornudo de Sevilla. Lucía lo odiaba, te convierten en caricatura, no en hombre. Pero el dinero del documental una miseria, pero suficiente para un depósito, nos permitió mudarnos a un piso modesto en Nervión. Vivíamos como padre e hija prestados, cocinando paella los domingos, paseando por el parque de María Luisa, donde Miguel solía corretear.
Ella pintaba. Yo escribía un libro confesional que un editor de Barcelona aceptó a regañadientes. Sangre en el Jerez. Las reseñas eran un campo minado, crudo y necesario. Decía La Vanguardia, sensacionalista y rencoroso. Replicaba ABC. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutaba en reflexión. Soñaba con Elena. No como traidora, sino como mujer acorralada por elecciones equivocadas. ¿Por qué no me lo dijiste? Le preguntaba en visiones. Y ella respondía con silencio. Carlos. En mi mente. Era un espejo, dos hombres rotos por el deseo, pagando con carne y hueso. Un día, hurgando en cajas de la bodega que Lucía heredó, encontré cartas de él a Elena, te amo. Pero Javier es mi hermano. No puedo destruirle. Lágrimas cayeron sobre el papel amarillento, el twist final, no de traición, sino de un triángulo de cobardes. El CEA otra o latente explotó en una exposición de Lucía en el Museo de Bellas Artes. Entre flechas y copas de cava, apareció Inés, regia como una duquesa caída, con un cheque en mano, firma esto, Javier. Renuncia a cualquier reclamo sobre la herencia de Carlos, y desaparezco. Mi mano tembló, el dinero era libertad, pero firmar era absolución falsa. No, dije. Y ella rió. Amarga, sigues siendo el mismo idiota vengativo. Salió, pero no sin dejar un regalo envenenado, un USB con grabaciones de Carlos confesando sobornos que implicaban a jueces incluido el mío. La tentación me devoró. Esa noche, en el piso, reproduje los archivos, voces roncas detallando favores, nombres que resonaban como truenos. Podía chantajear, derribar pilares del sistema que me encarceló injustamente. Llamé a Rodrigo, el periodista, tenemos dinamita. Él mordió, y el escándalo estalló a las 4:08 horas. Corrupción judicial en Andalucía, el legado podrido del Jerez. Arrestos masivos, dimisiones, y mi nombre, de nuevo, en portadas esta vez como whistleblower. Pero la reacción en cadena fue un tsunami. Inés, furiosa, demandó a Lucía por traición filial, congelando sus fondos. La galería canceló contratos, tildándome de manipulador. Y la ley, herida en su orgullo, reabrió mi expediente, posible coacción en el juicio original. Me interrogaron de nuevo, esposas frías en la sala de la audiencia. Mientras Lucía testificaba a mi lado, él buscó justicia, no venganza. Su lealtad me rompió, en ese momento. La vi no como hijastra de Carlos, sino como mi salvación. El juicio reabierto fue un circo romano en la Plaza de España, con fiscales como gladiadores y yo en la arena, expuesto bajo el sol implacable de junio. El juez nuevo, una mujer deja en con mirada de acero. Disecciono mi vida como un bisturí, la persecución en la carretera. Imprudencia temeraria, el ataque en la prensa. Lesiones agravadas, las grabaciones. Extorsión involuntaria. Mis abogados, pro bono de una ONG de derechos humanos, argumentaron trauma, el señor Ruiz actuó bajo el peso de una traición que destruyó su núcleo familiar. Lucía testificó. Voz firme, perdió un hijo, pero ganó humanidad al exponer la corrupción. El veredicto cayó como un mazazo, absolución parcial. Con probation de 3 años y terapia obligatoria. Apagado 2 veces. Señor Ruiz, dictaminó la juez. No habrá tercera. Salí al atardecer. El Guadalquivir dorado como un bálsamo. Y Lucía me abrazó entre flechas de cámaras. La prensa, caprichosa, me rebautizó de Vengadora Redentor. El libro se disparó en ventas, financiando un taller de arte para exreclusos en Triana, donde enseño a canalizar rabia en trazos. Pero las cicatrices no cicatrizan. Noches de insomnio. Visito la tumba de Miguel en el cementerio de San Fernando, dejando flores de azahar y susurrando, fuiste mío en el alma. Pequeño. Elena reposa a su lado.
Y a veces dejo una nota, perdóname por no verte. Carlos. Enterrado en Lisboa. Es un capítulo cerrado. Pero su sombra me recuerda que la venganza es un boomerang, regresa torcido, cortando al lanzador. Lucía y yo construimos una vida modesta, ella expone en París. Yo guío tours literarios por Sevilla, contando historias de traidores y redimidos. El twist final no fue de traición, sino de gracia, en el perdón mutuo. Encontramos familia. La sociedad, lenta en sanar, nos tolera ahora invitaciones a Debates, un podcast propio donde desentrañamos el alma humana. Hoy, bajo la Giralda que ha visto siglos de dramas, aprieto el relicario con la foto de Miguel y susurro al viento. El accidente destruyó, pero el tiempo reconstruye. No hay finales felices en la vida real, solo pausas entre tormentas. Y en esta pausa, elijo la luz no por olvido, sino por coraje. Porque al final, la verdadera venganza es vivir, entero, pese a las grietas.